Hola chicos, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es tratar de dibujar la función logarítmica en 3 pasos. Vamos a suponer que queremos dibujar la función f de x igual al logaritmo de x menos más 2 en base 3. ¿Cómo hacemos para dibujar una función logarítmica? Analizando solamente los puntos notables de esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso que vamos a hacer entonces para poder dibujar va a ser identificar cuál es la asíntota, o sea, el punto asíntota, la recta en la cual la curva no llega a tocar su gráfica con esta línea. Supongamos que tenemos los ejes cartesianos y queremos representar la función x, el logaritmo de x más 2 en base 3. La asíntota es una recta que nunca llega a tocarse con nuestra función y se aproxima tanto la gráfica de nuestra función a esta recta, pero nunca la atraviesa. Ahora bien, ¿qué nos da la posibilidad o la pauta de calcular una asíntota? Analizando justamente el argumento del logaritmo, vamos a tratar de ver que para encontrar esta asíntota, ese argumento del logaritmo siempre tiene que ser un número distinto de 0. Es más, tiene que ser distinto o mayor que 0 directamente. Vamos a borrar aquí y vamos a escribir un poco mejor esto. El argumento tiene que ser un número que no sea 0, o mejor dicho, el argumento tiene que ser un número mayor que 0. Entonces, si nosotros vamos a tratar de ver que este número sea un número mayor que 0, entonces lo que yo voy a plantear es una inecuación para saber qué valores les voy a dar a x. Los números mayores que 0, si planteamos nuestra ecuación, entonces podría decir que los valores de x más 2 mayores que 0 tienen que ser los valores de x que, si está sumando, pasa restando. Los valores de x mayores que menos 2. Por lo que los valores que yo pueda construir con mi gráfica siempre tienen que ser mayores que menos 2. Y como sabemos que tienen que ser distintos, entonces vamos a suponer que en el valor x igual a menos 2, supongamos aquí está menos 1, aquí está menos 2, en el valor x menos 2 tenemos nuestra asíntota. Es la primera forma que tenemos de calcular o para empezar a representar nuestras gráficas. Encontrar esta asíntota. ¿Qué significa? Que los valores que yo le dé a x tienen que ser todos los que estén representados por los números mayores que menos 2 hacia la derecha. Entonces, puedo escribir que la asíntota está en el punto x igual a menos 2, la recta vertical que me va a marcar el límite de mi gráfica de una función logarítmica. Nuestro gráfico va a estar representado en la zona hacia la derecha desde los valores en x igual a menos 2. Otro detalle que también me ayuda a dibujar es mirar la base de este logaritmo. Como la base de mi logaritmo es un número mayor que 1, mi función logarítmica es creciente, así como lo hemos analizado en las clases anteriores. Si la función logarítmica es creciente, entonces voy a obtener una gráfica que tendrá este sentido de curva, ascendente. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Ahora bien, para poder hacer el dibujo, ya sabemos que nuestra gráfica está en esta zona
es ascendente, es una curva ascendente, entonces lo que podemos hacer es el segundo paso, que es calcular la intersección con el eje X. Para hacer este cálculo, ¿dónde corta mi curva este eje, que este era el eje X negativo y para acá el eje X positivo? Lo que tengo que hacer es reemplazar en mi fórmula el valor de y por 0. Es decir, si yo tengo que la función es y igual al logaritmo de x más 2 en base 3, lo que tengo que hacer es reemplazar la y por el valor 0 que tenemos dado. 0 igual al logaritmo de x más 2 en base 3. Como verán, tenemos una ecuación, el tema que ya habíamos visto. Para resolver una ecuación logarítmica, lo único que debemos hacer es transformar y usar la definición para calcular el valor de la incógnita. Es decir, que 3 elevado a la 0, la base elevada al resultado, me da igual a x más 2 al argumento. 3 elevado a la 0 es igual a 1. Lo que está sumando pasa restando, entonces me quedaría menos 2, por lo que el valor de la intersección con x es el punto menos 1. ¿Qué significa esto? Que cuando x valga menos 1, y va a ser igual a 0. Entonces, podría dibujar yo mi primer punto coordenado para representar la función en el punto menos 1 para x, que sería aquí, y 0 para y. Esta sería nuestra primera coordenada o intersección con y. Este valor nos está dando la intersección, con x. Ahora, después que hemos hecho la intersección con x, vamos a hacer el tercer paso, lo voy a hacer por acá. En la intersección con x voy a hacer la intersección con y. En la intersección con y, entonces el valor de x va a ser igual a 0. Voy a reemplazar en mi fórmula para calcular el valor de la función cuando x es igual a 0. La fórmula de nuestra función en este caso es y igual al logaritmo de x más 2 en base 3. ¿Cómo hacíamos para calcular? Hacíamos nuestras cuentas. Reemplazamos el valor x por 0 y me va a quedar logaritmo de 0 más 3 en base 3. Perdón, más 2 en base 3. Voy a borrar acá y lo corregimos. Entonces, el valor de y va a ser igual al logaritmo de 2 en base 3. Para sacar las cuentas, lo que tengo que hacer es simple y sencillamente calcular el logaritmo de 2 en base 10 sobre el logaritmo de 3 en base 10. Hacemos el cambio de base. Si sacamos la cuentita con nuestra calculadora, el logaritmo de 2 nos da el número 0,301029. Lo vamos a truncar con 2 decimales y nos va a quedar 0,30. Y si hacemos nuestra cuentita del logaritmo de 3 con la calculadora, nos da 0,4771, por lo que solamente lo truncamos en 0,47, 2 cifras después de la coma. Al hacer la división de 0,30 dividido entre 0,47, el resultado obtenido es, en este caso, igual a 0,63, con infinitas cifras decimales por las que solamente tomamos 2. Entonces, podríamos decir aproximadamente que en realidad la coordenada o la intersección con el eje Y está dada en el punto 0 para x y 0,63 positivo para y. Que si tendríamos que representar esta coordenada en nuestra gráfica, sabemos bien que aquí está el menos 1, aquí en el eje vertical está el 1,
Aquí está el 1 positivo, el 2 positivo. Lo que tendremos que hacer para poder representar el punto de intersección con el eje Y es ubicar el 0,63 en el eje Y. Por acá sería el 0,5 a la mitad del 1 positivo. El 0,63 estaría situado en el sexto milímetro aproximadamente si usaríamos regla. Podríamos ubicarlo entre medio de estos dos. Es decir, podría ponerlo al punto aproximadamente 0 para X y 0,63 para Y, el punto de intersección en este sector donde estoy pintando. Teniendo ya las intersecciones con el eje X y con el eje Y, puedo dibujar mi función logarítmica, porque sabemos bien por las clases anteriores que nuestra función logarítmica se acerca a las asíntotas, no la atraviesa y es una curva que pasa por las dos intersecciones y va subiendo. No he dibujado con tanto tacto en la computadora porque no me es tan fácil, pero como ven, aquí voy a borrar este sector para que quede un poquito más prolija la curva. Podríamos representar y mirar cómo queda dibujada a partir de lo que acabamos de nuestras cuentas y nuestros cálculos. Entonces, hemos dibujado la función logaritmo de x más 2 en base 3, con 3 pasos. Cálculo de asíntota, es decir, buscar cuál es el número que nos anula el argumento y ver qué número sí puede tomar x, que serían todos los mayores que aquel que nos anula. Buscar la intersección con el eje x para ver por dónde atraviesa mi curva. Buscar la intersección con el eje y si es que hubiere. Y analizar la base para saber si la función es creciente o decreciente. Ustedes ven, tenemos un graficador, generalmente lo usamos. Podríamos hacer una entrada de una función. Supongamos que quiera poner la función, en este caso, de x igual a, vamos a suponer, el logaritmo en base 2, como recién estamos viendo, de la función que acabamos de dibujar, x, en este caso era x más 2 en base 3. Vamos a dibujar la misma función, x más 2 en base 3. Vamos a dibujarla esta. Vamos a borrar estas otras para que se note claramente lo que estamos mostrando. Borra. La misma gráfica que acabamos de hacer nosotros a mano alzada, la podemos mostrar en el GeoGebra, que lo pueden trabajar en línea directamente, y van a observar que coincide nuestros puntos notables con nuestra gráfica. Como verán, la gráfica baja indefinidamente hasta el punto que ustedes se acerca al menos 2, baja hasta el menos 30, menos 100, puede tomar cualquier valor en y la asíntota que se muestra justamente está en menos 2, como nosotros acabamos de dibujar. Nuestra asíntota en menos 2 y los puntos notables, que en este caso serían las intersecciones con los ejes, también los podríamos marcar aquí, los puntos especiales. Uno de estos puntos especiales habíamos sacado nosotros era menos 1,0 y 0,063 aproximadamente porque habíamos truncado nuestro dato. Vamos a mirar ahora, cancelar, vamos a mirar en GeoGebra el punto notable A, que sería nuestra raíz en menos 1,0 y el punto notable C, que es la intersección con el eje Y en 0 y 0,63 como habíamos sacado nosotros aproximadamente. El GeoGebra permite ver bien los milímetros
y aproximadamente el 0,5, el 0,6, 0,63 lo dibuja casi perfecto, al ser un graficador digitalizado en este caso. La asíntota, si ustedes se fijan, está en -2 como ya la habíamos marcado. No puedo dibujar una recta porque estoy haciendo a mano alzada, pero aproximadamente esta sería nuestra recta de la asíntota. Voy a dibujar un poquito mejor, que está un poco más gruesa. Nunca va a llegar a tocar. La asíntota era una recta vertical por la cual la curva que nosotros graficamos nunca llega a tocar el valor, porque tiende a 0. Se acerca el dibujito a este valor, pero nunca llega a ser -2. Ahora bien, si nosotros miramos un poquito más, van a poder ver que nuestra gráfica, podemos analizar esta gráfica, así como la que acabamos de hacer es la misma, el dominio y la imagen. Para mirar el dominio nos fijábamos en el eje X, nuestra imagen y nuestro dominio. El dominio eran todos los valores que tomaba la variable en el eje X. Si ustedes se fijan, solamente puedo dibujar mi curva a partir de este punto crítico que me lo daba el argumento. Es decir, el dominio de la función está dado por todos los valores a partir de -2 hasta más infinito. El -2 no se lo toma porque es ahí donde está la asíntota, entonces se escribía con paréntesis el intervalo. Y el recorrido de la función, que ustedes lo han podido observar en el graficador, si ustedes se fijan, yo puedo dibujar sobre todos los valores de y, yo puedo dibujar a lo largo del eje y negativo y también puedo dibujar hacia arriba, hacia el y positivo. Si ustedes miran un poquito más con perspectiva, pueden ver que puede tomar todos los valores positivos hacia arriba y todos los valores negativos hacia abajo. Ahí estoy achicando la visual del graficador para que miren. Si bien es una curva que se acerca al eje X, a medida que nosotros vamos mirando, entonces pueden ir viendo que toma todos los valores positivos y los valores negativos. Por lo que el recorrido de la función estará dado en todos los reales. La función se puede graficar en todos los reales, porque mi gráfica yo la puedo representar a lo largo del eje negativo y al eje positivo en Y. Solo estos pasos son suficientes para hacer un gráfico y analizar. Miremos otro ejemplo, el que se nos ocurra. Ustedes pueden graficar la función que ustedes quieran. Supongamos que digo y igual al logaritmo de 5x menos 1 en base 1/2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primer paso es calcular la asíntota. Y la asíntota sería el valor que me anula el argumento, es decir, que me lo hace 0. Entonces yo voy a plantear que 5x menos 1 no tiene que ser igual a 0. Entonces tendré que tomar valores y averiguar qué valor no puede valer x. Entonces, si está restando, pasaba sumando. Y si está multiplicando, pasaba dividiendo. Todos los valores que yo le dé a mi función en x tienen que ser los números mayores que 1/5 positivo. Si son los mayores que 1/5 positivo, entonces yo tengo que ver o puedo decir que en x igual a 1/5 no va a haber gráfica y va a aparecer mi asíntota. Si dibujo los ejes como para ir teniendo una idea de qué es lo que estoy queriendo buscar y representar, supongamos que aquí está el 1, el 2, en eje de x positivo y aquí el x negativo, para acá el -1,
Aquí estarían los valores de y, 1, 2 en y. Entonces, yo podría decir que el 1/5, si hacemos la división de 1 entre 5, 0 al cociente, 10 dividido entre 5 es 0,2. Entonces, sería como el segundo milímetro. Si sería el segundo milímetro y aquí está el 0,5, más o menos aproximadamente a esta altura estaría la asíntota, que es una recta vertical que no permite que mi curva de gráfico la atraviese. Como sabemos, los valores que tiene que tomar X son mayores que nuestra asíntota, porque no tenemos solución si los valores son negativos. Si yo quiero calcular el logaritmo de -3, si ustedes prueban en la calculadora, les va a dar error. El logaritmo no puede ser nunca un número negativo. Entonces, como ya habíamos hablado, lo que sabemos es que nuestra función se va a graficar de la asíntota hacia el margen derecho. Después de haber calculado la asíntota, lo que debemos hacer es calcular la intersección con el eje X. Para hacer ese cálculo, como vimos recién, hacemos que nuestro y valga 0. Es decir, si la función es y igual al logaritmo de 5x menos 1 en base a un medio, yo puedo reemplazar la y por el valor 0. Voy a borrar para hacer un paso menos y voy a reemplazarla por 0. Una vez que yo tenga ya sustituido mi función por 0, saco la cuenta. Un medio, la base elevada al exponente, un medio elevado a la 0, me da por resultado 5x menos 1, el argumento. Entonces, voy a resolver. Me quedaría un medio a la 0 igual a 1. Este menos 1 pasa como más 1 para el otro lado. Y si quiero dejarla solita la x, este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, el valor de la intersección con el eje X es el número 2/5. ¿Qué significa eso? 2 dividido entre 5, 0 al cociente, le agrego un 0, me queda 0,4. Que cuando X valga 0,4, es decir, 2/5 es igual a 0,4, y vale 0. Sería mi punto de intersección. Por lo que, volviendo a mi gráfico, si en 0,4 tengo la intersección con X, aproximadamente sería en este punto. Podríamos dibujarla de esta manera. Vamos a ver si puedo hacerlo con un punto más grande. Ahí. Nuestra intersección con el eje X. Como verán, es una función que atraviesa al eje X. Ahora bien, mirando este caso y analizando, el logaritmo, la base del logaritmo es un número menor que 1, un medio es 0,5. Como es un número menor que 1, entonces sabíamos que la función era decreciente, por lo que nuestra gráfica es descendente. A medida que aumentan los valores de X, los valores de Y también disminuyen, entonces decreciente. ¿Tiene sentido encontrar la intersección con el eje Y? Sabiendo que el eje Y es lo que está pintado en blanco, como verán, la gráfica nunca la va a atravesar a la asíntota, o sea que nunca va a cortar al eje Y. Este eje nunca se va a poder cortar porque la asíntota está antes. Entonces no tiene sentido sacar la intersección con eje Y porque con la asíntota y la intersección con el eje X ya es suficiente. Más el análisis de la base que tenemos, que es un número menor que 1. Por lo que queda dibujada nuestra gráfica de manera aproximada, obviamente, de este modo. Es una curva que baja. Como para comparar,
si la traslado a lo que sería la función, y vamos a dibujarla en este caso aquí, borrando todo lo trabajado anteriormente. Vamos a borrar las asíntotas que habíamos marcado. Introduzcamos en nuestro graficador la misma función, el logaritmo en base 1/2. Vamos a poner 1 dividido entre 2 de x, en este caso era de x, lo que acabamos de dibujar es de 5x menos 1, vamos a escribirlo bien, 5 por x menos 1, introducimos en el graficador. Como verán, aquí en violeta, en lila, está dibujada ya nuestra función. Nada más que, bueno, con más detalle se alcanza a distinguir en qué punto tiene la intersección. Como esto está milimetrado, este sería 0,5, el punto notable es 0,4. Si buscamos los puntos especiales, el punto de intersección con el eje X sería, o la raíz, como solemos decir, el punto de intersección es aproximadamente en menos 0,61, perdón, de la función lila, voy a cerrar acá, sería este punto, 0 para x, 0,4, y 0 para y. Esta sería nuestra raíz, la que acabamos de nombrar. Vamos a borrar este para que no quede confuso. Nuestra raíz es el 0,4 con el 0. Cuando x valga 0,4, y vale 0. Y la intersección con el eje Y, como verán ustedes, es indefinido. ¿Por qué indefinido? Porque no hay una asíntota en el punto que nosotros ya habíamos calculado que era 1/5. Y 1/5 era el número 0,2, es decir, en este sector tenemos la asíntota por la cual nunca va a atravesar la gráfica esta zona. Y como habíamos dicho que teníamos un número menor que la unidad como base, la función era decreciente, por lo que nuestra gráfica era descendente. En cambio, creciente era ascendente. Aquí ustedes pueden analizar y dibujar cualquier función que se les ocurra con esos 3 pasos. Les va a quedar de tarea que grafiquen la función y1 igual al logaritmo de 2x menos 1 en base 3, la función y2, el logaritmo de x más 1 en base 1/4, y la función y3 que la van a inventar ustedes o producir ustedes. Serían los 3 ejercicios para dibujar.